Alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. Muy buenos días, Liliana. Liliana estaba en sintonía, naturalmente entusiasmada con esas noticias de la música y en sus finanzas con café. No sé si soñamos, si tenemos que tener ese optimismo de diciembre, de fin y de principio de año, pero la verdad que por todas partes, para una economista financiera como usted, financista, hay dos caras, como siempre, de la moneda. Una que es bella, azul, con flores, y la otra que es un poquito matizada, para buscar ese justo medio tan importante en todo en la vida. Liliana, adelante con sus finanzas con café. ¿Qué tenemos para hoy? Buenos días, feliz de estar como cada miércoles en el matutino alternativo. Como bien dice doña Carmen, tenemos dos caras de la moneda, fin de año, principios de año. Y vamos a destacar esta parte de principios de año para seguir con buenas noticias y planificándonos. Lo que quiero es que conversemos sobre planificación a la víspera de un nuevo año. Lo hemos mencionado en otras conversaciones que hemos tenido en Finanzas con Café y no sé si los demás lo hacían cuando pequeños, pero en mi casa siempre me preguntaban ¿cuáles son tus metas? Esa pregunta no faltaba y esa pregunta me invitaba a hacer ese ejercicio y me obligaba a tener la disciplina para hacerlo, porque yo sabía que esa pregunta venía. Así que mis metas, imagínense, a esa corta edad, eran cuántos libros quería leer, qué lugar del país quería conocer. Pero ya cuando uno es adulto, pues las metas se amplían, lógicamente, y su logro depende más de uno que de nuestros padres. Así que ese ejercicio que uno va haciendo desde pequeño va creando un hábito de gran relevancia en la vida, porque sabemos hacia dónde vamos y eso da mucha tranquilidad. Así que lo primero en la planificación, doña Carmen, es esto, entender su importancia para que se pueda hacer y mantener. Si creemos que es importante, si vemos los frutos de la planificación, lo vamos a seguir haciendo año tras año y lo vamos a mantener. Planificarse da tranquilidad, como acabo de decir, también rentabiliza el tiempo y el dinero al utilizarlo en lo que uno quiere, no en lo que nos pueden imponer otros. También marcará propósitos en nuestra vida y además de eso, permitirá organizarse y entre otros más, puedo dejar este último, va a permitir de ver con cuáles herramientas contamos para lograr esas metas. Lo primero es eso, ver la importancia en la planificación. Y lo segundo es establecer esas metas y esas prioridades. Establecer las metas y prioridades de esas metas. La pregunta que le sigue, obviamente, es ¿cómo hago? ¿Cómo establezco esas metas? Y el primer ejercicio que yo propongo es que definan las grandes partidas. Ámbito laboral, el económico y financiero, el familiar, salud y ejercicios, ocio y entre otros que puedan tener cada familia, cada persona y cada empresa. El segundo ejercicio que sugiero es que dentro de cada ámbito de estos que acabo de mencionar, se subdividan esos ámbitos en tres grupos, porque uno es una responsabilidad, el grupo de las responsabilidades que no debo de fallar, que no deben faltar. Un segundo grupo son esos problemas que necesito resolver. Para poder encontrar soluciones, entonces tengo que definir los problemas. Y el tercero son esos gustos, esos intereses, porque al final hay que retribuirse y hay que ser feliz. Pero para eso hay que tomar decisiones económicamente racionales. Y todo se basa en esto. Primero, en planificarse. El tercer ejercicio dentro del establecimiento de las metas es de fijarse las metas siguiendo un método que quizás lo ha escuchado usted y otras personas también, que es el método SMART, que por sus siglas en inglés significa que deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporal, o sea, que mida el tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Ahora que estamos hablando de la autoferia, entonces yo puedo mencionar
que para diciembre de 2022 yo voy a adquirir un vehículo. Entonces, yo estoy estableciendo ahí un tiempo, que es diciembre de 2022, una meta específica, que es adquirir un vehículo que sea fácil de medir, lo puedo comprobar rápidamente, viéndolo, y que sea realista, porque se consiguen aquí los vehículos en República Dominicana y se consiguen también con ofertas de tasas en diciembre. Entonces, sería bueno a la hora de planificarme, ver en qué momento es ideal yo embarcarme en esa meta, cómo lo puedo conseguir. Y además de eso, hablando de conseguirlo, planificarme durante el año para ir ahorrando, para dar el inicial para ese vehículo. Igual uno puede establecer porcentajes, que para junio de 2022 yo quiera incrementar mis ahorros en un 10%. Cuando establecemos esas metas, y no tienen que ser demasiadas, tienen que ser específicas, claras, y que yo pueda alcanzarlas. Porque esas metas y esas prioridades que yo les dé a esas metas es lo que me va a permitir planificarme financieramente. Y es por eso la importancia de estos dos primeros pasos que le mencionaba. El tercer paso es saber esto, que en la planificación todo es con dinero, todo. Por tanto, tenemos que darle valor. Y ahí quiero enfatizar darle valor, esas dos palabras, doña Carmen, permítame hacer este paréntesis. Quiero enfatizar en que le demos valor a todo lo que planifiquemos, no ponerle un precio. Lo que quiero es que cuando cada uno de nosotros hagamos nuestra planificación de los próximos años, del 2022, pensemos en cuántas horas tengo que trabajar para alcanzar esa meta. Porque yo puedo pensar que 1.500 pesos no es nada, pero eso son 3 horas de trabajo para una persona que gana 90,000 pesos. Exacto. O sea, si nosotros valorizamos las cosas, en lugar de ver cuánto cuesta, vemos el tiempo que nos tomó generar ese dinero, pues podemos aprovecharlo mejor, alcanzar más fácil nuestra meta y sobre todo que cumplamos con nuestras responsabilidades, que podamos resolver nuestros problemas, pero también retribuirnos. O sea, gastar el dinero también en cosas que nos hagan feliz. Para darle... Sí, perdón, doña Carmen. No, es que lo que está diciendo, a mí me encantaría, si uno pudiera, usted recuerda aquel juego infantil de Agente, que todo el mundo quedaba paralizado, me encantaría que todas nos detuviéramos a escucharla, porque hay un sesgo que debemos conjurar, pero noto que la generación de ustedes lo ha asumido más que las anteriores, y es atrevernos a planificar, Liliana. Creo que lo comentábamos en alguna ocasión, cuando pones en un papel lo que ingresa a tu cotidianidad financiera y lo que erogas, a veces no combina y tú dices, pero ¿cómo es que puedo vivir? Sin embargo, con ese sesgo realista que usted está planteando, yo creo que debemos atrevernos con una advertencia, y a ustedes los que tienen esa formación en finanzas, en economía, me encanta provocarlos con esto. En el país hay un ejemplo de lo que es ahorro popular, y es a través de los juegos de SANES, de SAN. Uh-huh. Sí. Y eso nos hace responsable y nos hace sacar cada mes una suma, porque no le podemos quedar mal al colectivo. Entonces, de nuevo a la comunidad, al 500,000 del maestro Solano, aprendamos a planificar, Liliana, con esas herramientas que usted está ofreciendo, porque siempre va a ser mejor que no planificarnos. Y yo creo que la crisis, el momento, obliga a hacer eso que usted está planteando. Y ahí hay varios mensajes con el asunto del carro. Usted sabe que esa es una necesidad y casi un deseo para pedirle al niño Jesús o a los reyes. Dice, pero me planifico, pero ¿cómo lo consigo? No, pero eso es lo que está diciendo Liliana, depende sus ingresos y su realidad financiera. Continuamos. Sí, de hecho la importancia sobre ese tema del vehículo, la importancia de planificarse, porque conozco de muchas personas que para poder adquirir un vehículo, el lugar, la institución financiera o directamente en el dealer, en alianza con instituciones financieras,
le otorgan un préstamo por una diferencia que usted tiene que dar. Un 90%, podemos decir, que le van a financiar. Usted tiene que aportar el 10%. Y yo conozco personas que toman primero un préstamo para ese 10% y después toma otro préstamo para el restante 90%. Entonces, la idea siempre de esto es que uno tiene que ir haciendo sus ahorros en el año para poder llegar a ese inicial del 10%, para que tú te veas también comprometido todo el esfuerzo que has ido realizando en el año y valores todavía más el haber conseguido esa meta del vehículo. Porque también cuando nos planificamos, tomamos mejores decisiones, más racionales. Podemos desde ahora ir viendo cuál es el vehículo que yo puedo adquirir, cuál es el precio, a cuánto ascendería mi cuota, para ir viendo cuánto es que yo debo de conseguir para poder cumplir con esa meta o ese deseo de tener el vehículo y qué beneficio me traerá el tener ese vehículo. Entonces, eso, como usted bien dice, doña Carmen, atrevernos a planificar, porque desde que iniciamos y vemos la importancia de ellos, ya después que se vuelve un hábito, no lo dejamos de hacer. Y déjeme aportarle 2 datos que van en relación con eso de atrevernos a planificar. El 23 de noviembre, lo recuerdo muy bien la fecha porque era un día antes del 24, que era mi cumpleaños. Sí. Entonces, el 23 de noviembre recuerdo haber visto que circuló el primer estudio de salud financiera en República Dominicana, que lo publicó Caudal. Lo envió un amigo y después me lo envió un amigo y después lo vi en los medios de comunicación. Señalaba que el 67% de los dominicanos no realiza una planificación anticipada de sus finanzas. 67% de los dominicanos no realiza una planificación anticipada. Pero además de eso, en artículos míos publicados en ojalá.do, en varios de ellos, he resaltado el dato que arroja la encuesta nacional de inclusión financiera del Banco Central, que el 71% de los dominicanos no lleva un presupuesto. Entonces, esos datos llaman mucho la atención. Y este tercer paso es vital, del tema de llevar un presupuesto, porque en el fondo, al tú saber que esas metas que te estás estableciendo lleva un valor, tú tienes que presupuestarlo, tienes que establecer esas metas, prioridades, para llevarlo luego a un presupuesto. Entonces, ese tercer paso es vital y quisiera que en el futuro me permitiera, doña Carmen, un miércoles en el Matutino Alternativo, que hablemos únicamente de esto, del presupuesto, de cuáles son los porcentajes que debo de tener, la regla 50-30-20, de cómo puedo construirlo, las herramientas o las aplicaciones para ello, que podemos dedicarlo. Y si hay tiempo, podemos hablar un poco más de eso hoy. Pero como el tiempo premia... Sí, pero espérese, no sé, que usted ya descubrí que es de noviembre, es Sagitario, se me agita, óigame. Es que ese tema, usted no se imagina la cantidad de comentarios, y es como: no voy a comer carbohidratos, o no voy a fumar este año, o me voy a portar bien, voy a ser más atenta con mis familiares, mis vecinos. Usted no se imagina la cantidad de demandas ya que hay. Yo quiero hablar con Liliana, pero hay algo como las adiciones, Liliana. Y vuelvo a hablar de esa cultura nuestra de creer. Es verdad que a veces el pan viene debajo del brazo, pero es que yo creo que debemos obligarnos a hacer esa planificación, Liliana. Y sé que a usted no le va a gustar ese término de combinarnos, pero esos consejos, esa sugerencia que usted hace, yo pienso que debemos asumirla. Dice aquí un oyente: son ustedes las mujeres las que planifican. Nosotros preferimos entregarle el chequecito a la doña y ya, aunque después no. Sí, es muy cómico y un abrazo a esa persona. Sí y no, ya yo no creo que eso sea tan así. Además, cada vez se paga menos con cheque. Mire, cuando se hace el positivo y el negativo, el crédito y las deudas, y no nos da, ¿qué hacemos?, pregunta un oyente, y otro dice: resuelve la tarjeta de crédito el asunto de planificar. En una época decidí solo
vivir de la tarjeta y les juro que por poco caigo preso. Continúe, Liliana. Mire, eso primero de la planificación. Recuerdo que este mismo estudio que publicó y que circuló la semana pasada, Caudal, hablaba de una diferencia de unos 3%, en que más mujeres se planificaban que hombres. No es tan marcada la diferencia, pero sí se veía que había más mujeres en porcentaje que se planificaban que los hombres. Pero eso es algo que debe de hacerlo todo el mundo, la verdad. Nosotros, con el tema de la tarjeta de crédito, debemos verlo como una herramienta favorable, no negativa. Lo que pasa es que si no la manejamos bien, nosotros ahí podemos pagar mora y altos intereses. Entonces, la importancia de las tarjetas de crédito es que nosotros podamos ver esos beneficios, y para eso tenemos que tener claro la fecha en que corta, qué significa el monto que yo debo de pagar mes tras mes, que es el balance al corte, qué significa pago mínimo. Entender el funcionamiento de la tarjeta de crédito es vital para poder utilizarla correctamente, porque tiene sus beneficios. Te da un crédito, porque de repente tú no tienes ahora mismo liquidez, necesitas comprar algo, hasta alimentos, pero no me pagan hasta final de mes. Entonces yo no dispongo de efectivo, pero tengo una herramienta que es la tarjeta de crédito. Ahora yo tengo que estar claro que esto, yo tengo que contemplarlo y yo tengo que pagarlo. Entonces tengo que hacer un ajuste después en otra partida. Nosotros en esa parte que mencionaba incluso de adicciones, todo se puede variar, se puede redimensionar y reajustar en el presupuesto, porque yo le pondré un ejemplo. Si uno gasta 2,000 pesos comprando cajetilla de cigarrillos mensual, al cabo del año vas a tener 24,000 pesos que te puedes ahorrar, y por poner un monto, ¿no?, que te puedes ahorrar, y eso va a tener un efecto positivo en tu salud también. Eso puede ser una meta de voy a mejorar mi salud dejando de fumar, pero aparte de eso voy a tener un beneficio económico. Por eso la importancia de esas metas, porque también uno celebra la vida distinta, celebra la vida de haber conseguido esas metas. Pero esa parte del presupuesto, y lo primero es que quien guste puede contactarme directamente, con muchísimo gusto, ahí conversamos. Pero además de eso, esa parte del presupuesto es algo que muchas personas me lo han comentado, de que cuando hacemos un detalle de todo lo que ingresa y todo lo que gasta, pues revela lo que muchos estudios dicen, que hay una mayoría, un 40% de la población más o menos, que gasta por encima de lo que ingresa. Entonces, ahí hay que ver siempre en ese proceso de planificación cosas que uno puede mejorar. Hay personas que dicen, mira, yo vivo cerca de otra persona y queremos ambos poner a nuestros hijos en actividades extracurriculares, pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a juntar, uno lo busca y otro lo lleva, y así hay un ahorro de combustible. No hay dos vehículos yendo al mismo lugar de ida y otro de vuelta. Pequeñas cosas que se pueden hacer, pequeños cambios que se pueden llevar a cabo para poder lograr esa meta, que es la principal, que es poder cubrir todos los gastos mensuales. Algunas veces es un poco cuesta arriba decirlo para algunas personas que la mayoría de la población ingresa, un 70% ingresa menos de 30,000 pesos, y la canasta básica anda por los 39,000. Pero esa es precisamente de la parte donde interviene la política pública para poder ayudar y ser solidario con las personas que menos tienen. Antes de que, como el tiempo apremia, y lo sé, doña Carmen, quisiera mencionar los dos últimos pasos del proceso de planificación, porque los otros dos pasos son, el cuarto es definir con cuáles herramientas cuento. Yo tengo una herramienta que es la colaboración humana. Muchas veces nosotros no tenemos una persona que pueda dedicarse a cuidar a mis hijos en la casa, pero sí puedo pedirle apoyo a mis padres mientras estoy en el trabajo, que desde que salga del colegio pues se quede con ellos en lo que yo termino el trabajo. Y es una ayuda, porque es un recurso que no tengo que erogar para pagarle a una persona. No siempre está disponible.
muchos están ocupados también, pero si está esa posibilidad, pues contemplarlo, son herramientas, ¿no? También facilidades financieras, o sea, hay que contemplarlas, los préstamos, inversiones en bolsa, o sea, la misma tarjeta de crédito que hablábamos ahora, incentivos que pueden dar en el trabajo, que te financien algún estudio y tu meta para el año que viene es tomar algún curso. También otras de las herramientas que son ofertas en los comercios y en las instituciones financieras. Como hablábamos hace un tiempo del Black Friday, igual ahora en la autoferia, no es que yo no voy a conocerla y voy a echar la mirada hacia otro lado. No, vamos a mantenernos informados, porque mantenernos informados es el 50% de tomar decisiones correctas. Tú te mantienes informado viendo qué hay en el mercado y qué es lo que más se ajusta a lo que tú necesitas. Y el quinto paso es el monitoreo a ese plan. Después que nosotros tenemos ese hábito de todos los años construir esta planificación, ese plan hay que monitorearlo, como hacen en las instituciones, como hacen en las empresas. Tiene que haber un seguimiento constante para evaluar cómo vamos en la consecución de las metas, es decir, un porcentaje de alcance. Pero también a mitad de año yo recomiendo que se revise ese plan por si hay que cambiar alguna meta. Mire, ya sea por elementos internos a la familia o propios míos, intrínsecos míos, pero también hay elementos externos que influyen, que uno no puede controlar y que yo sugiero que todo el mundo lo tome en cuenta, sobre todo para el presupuesto. Porque si hablamos de aumento de los precios, bueno, por ejemplo, este año, octubre de 2021, la semana antepasada publicaron en el Banco Central que la inflación era de 7.72. La Dirección General de Presupuesto establece que para el 2022 la inflación sería 4%. El aumento de las tasas de interés también es otro factor que puede afectar nuestro presupuesto. Y ahora, por ejemplo, con las variaciones que hubo de la tasa de política monetaria que anunció el Banco Central, varían tanto las tasas de interés activas de los préstamos como también pasivas de los certificados de depósito. Variaciones en las tasas de cambio también, si hay personas que cobran en dólares su salario o que también tienen inversiones fuera o que tienen sus depósitos aquí en dólares, que sepa cómo le va a afectar esa variación en la tasa de cambio. Ahora mismo la tasa de cambio está en 57.20 y la Dirección General de Presupuesto en su proyecto de ley contempló una tasa de cambio de 60.43. O sea que también, por ejemplo, aumento en los precios de la gasolina. Recuerdo que ya de diciembre a agosto ya había aumentado un 10% el precio de la gasolina. Así que esos elementos son importantes tomarlos en cuenta en el presupuesto y en la planificación. Y para eso, mire, hay aplicaciones en los celulares donde a esas aplicaciones nos ayudan a ir haciendo esa planificación, saber cuáles son como el to-do list, o sea, las cosas que tengo que hacer. Pero no hay dos herramientas más sencillas que el Excel, que casi todos conocemos, y el calendario que tenemos en el celular. El calendario que tenemos en el celular, nosotros podemos poner actividades que se repitan mensualmente. Podemos, una vez nosotros hagamos ese plan, vaciar ese calendario en el año, de que a marzo ya tengo que tener tanto ahorrado para poder conseguir el inicial del vehículo que quiero sacar en diciembre. Entonces, esos recordatorios que nos llegan en el celular, pues nos van a permitir a ir consiguiendo esas metas. Sí, doña Carmen. ¿No? Que usted va a tener que, le voy a hacer un resumen luego personal de todas las preguntas y demandas, y pienso que precisamente por comenzar diciembre y por siempre tener uno metas a fin y a principio de año, usted va a tener que continuar con ese tema, Liliana, definitivamente que sí. Bueno, y antes de cerrar, sí, antes de decirle que ahorita estaba escuchando la sección de Más que Deporte con Francisco Lapuble, que hablaba sobre los juegos de baloncesto, y me recordé de un escándalo que hubo hace como unos 10 años con Sports Illustrated, que dijo que el 60% de los jugadores de la NBA y el 78% de los jugadores de la NFL terminaban en bancarrota a los 2 y 5 años después de retirarse, y eso porque no planifican, no presupuestaban, no hacen planes de inversión y ahorro, y eso llevó incluso a programas de educación financiera por parte de esas asociaciones. Mire qué importante eso. Y ese caso de los peloteros, e incluso
A veces los engañan y demás, porque no hablan con usted. Pues mire, muchísimas gracias, Liliana. Quédese ahí para que escuche a Isidro Eduardo con el cine de esta semana. Gracias, Liliana. Un abrazo.